Hola de nuevo chicos, dándoles el acompañamiento en esta nueva actividad, con toda la intención de que puedan ustedes aprender a utilizar las referencias en tercera dimensión, aplicables por supuesto en fórmulas o funciones. Para poder ejemplificar este tipo de referencias, me permití elaborarles un sencillo libro de Excel que contiene, vean, las calificaciones de 5 alumnos en una hoja llamada primer parcial. También tengo las mismas calificaciones en una segunda hoja correspondiente al segundo parcial. De igual forma para el tercer parcial. Y finalmente tengo una hoja vacía que va a llevar lo que son los promedios. ¿Correcto? Entonces, mediante los promedios, lo que haremos será colocar una fórmula, en este caso una función llamada promedio, que me va a servir para poder promediar la calificación del alumno Chabelo en su primer materia, en el primer parcial, la calificación del mismo alumno en el segundo parcial y la calificación de este mismo alumno en el tercer parcial, para cada una de sus materias y para cada uno de los alumnos. ¿Correcto? Entonces, como aquí es donde nosotros tenemos la necesidad de colocar este promedio de esas tres materias en los tres diferentes parciales, bueno, pues lo que haremos será colocarnos en esta hoja y proceder a utilizar una función de promedio, pero utilizando referencias en tercera dimensión. Primero lo voy a hacer con la vieja técnica, la cual no es nada funcional cuando se trata de muchos elementos que se van a promediar. Vamos a colocar primero que nada el signo igual. Una vez que lo tenemos, vamos a hacer un llamado a la función promedio. Abrimos un paréntesis y como recordarán, la función promedio nos va, valga la redundancia, a promediar una serie de elementos que nosotros tengamos como argumentos dentro de lo que es el paréntesis. Así que vamos a realizar entonces el primer número que tiene que promediar. Nos tendremos que ir a la hoja parcial. Vamos a elegir del alumno Chabelo la calificación de la materia 1. Ahí está. Luego le ponemos una coma. Enseguida de la coma vamos a irnos a la segunda hoja y elegimos también el promedio de la primera materia. Colocamos una coma más, nos vamos al tercer parcial y ahí vamos a situarnos en la última celda de la materia 1. Como ya tenemos todos los elementos, finalmente vamos a cerrar el paréntesis. Vamos a observar la sintaxis que contiene esta función. La función promedio ya sabemos para qué es. Viene dentro del paréntesis un apóstrofe para indicar el comienzo del nombre de la hoja. Luego vean que el apóstrofe se cierra para indicar que hasta ahí llega el nombre de la hoja, seguido de un signo de exclamación de cierre y a continuación la celda dentro de esa hoja. Para la segunda referencia, bueno, es exactamente lo mismo y para la tercera es lo mismo. Entonces le vamos a dar un enter y por supuesto que nos va a dar un promedio. Ahora bien, vean cómo ese promedio sí se ve afectado en el momento en que nosotros llegamos a cambiar una calificación dentro de esta celda, que está de alguna forma sirviendo como origen de los valores. Vean cómo el promedio se vio afectado. ¿Ok? Ahora bien, imaginen que no fueran 3 parciales, sino que fueran 15, 16 parciales. Imagínense cuán larga sería esta función. ¿Están de acuerdo que sería bastante? Ahora bien, esto solamente fue un ejemplo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, pues en lugar de utilizar esta, vamos a ver lo práctico que es utilizar una referencia en tercera dimensión para hacer exactamente lo mismo, solo que más compactado. ¿Ok? Vamos a ver entonces.
Nos volvemos a colocar aquí en promedio. Y ahora, esto mismo, fíjense bien, nos va a dar el mismo resultado, ¿eh? Vamos a borrar esta función. La vamos a borrar, pero nada más la parte que nos estorba o que de alguna forma no nos es tan útil. Vamos a dejar solamente el paréntesis. Listo, ahora sí, nos vamos a ir al primer parcial y vamos a colocarnos en la celda de esa primera hoja. Hasta ahora pensarán que es exactamente lo mismo, pero no. Vamos a pulsar después de que ya tenemos la primera, vamos a pulsar la tecla Shift o también conocida como Mayús. Una vez que hacemos esto, pulsamos en la última hoja y vean, ¿qué es lo que está poniendo? Nos está poniendo una especie de rango, pero con hojas. Ahí lo pueden ver. Está iniciando en la primera hoja llamada primer parcial, 2 puntos, y termina en la última hoja llamada tercer parcial. ¿Correcto? Y se está, pues de alguna forma indicando la celda que está tomando como referencia. Ahora bien, si ya tengo esto, vamos a darle un Enter y vean cómo me vuelve a dar el mismo promedio. ¿Se dan cuenta lo sencillo que fue? Ahora bien, si en algún determinado momento alguien decide que por ejemplo, hacemos una... Vamos a pensar, este es un ejemplo. Vamos a mover o copiar. Vamos a crear una copia, ¿sí? Y la vamos a mandar hasta el final. Una copia del primer parcial. Fíjense bien, ¿eh? La vamos a mandar hasta el final y le vamos a dar a aceptar. Cuando hacemos esto, desde luego vean que lo que es el promedio no se está viendo afectado. Pero ¿qué ocurre si de pronto esta esta hoja que es una copia, la vamos a llamar ahora cuarto parcial? Cuarto parcial. Ahí está. ¿Correcto? Y este promedio que está aquí lo vamos a aumentar hasta 10. ¿Sale? Desde luego que aquí todavía no se ve afectado. ¿Por qué? Pues porque esta hoja está fuera del rango que nosotros manejamos. Recuerden que nuestro rango fue la hoja primer parcial y la hoja tercer parcial. Si nosotros llegamos a meter este cambio de esta nueva hoja y movemos la hoja de lugar y la metemos aquí, vamos a ver qué ocurre. Cuarto parcial, aquí todavía no la estamos metiendo dentro de, pero ojo con esto, si yo muevo la hoja hacia acá, se van a dar cuenta que el promedio ya se vio afectado. ¿Se dan cuenta? Se vio afectado, ¿por qué? Pues porque estamos metiendo dentro de lo que es el rango una nueva hoja cuya celda está afectando ese promedio. Si queremos que no la afecte, pues simplemente o lo movemos fuera de o antes de este o después de esta. ¿Sí se entiende por qué? Pues porque estaría dentro del rango, ¿ok? Entonces así la vamos a dejar a propósito. Vamos a hacer esta cuarta hoja del cuarto parcial con el cambio. Las calificaciones son lo de menos. No me afecta que muevan las calificaciones. Lo que yo requiero es que ustedes aprendan a crear estas referencias en 3D. Ahora bien, ya que tenemos nuestra referencia en 3D, pues simplemente como estamos utilizando referencias relativas, ¿se acuerdan que lo vimos en la práctica pasada? Pues ahora sí podemos copiar hacia acá, vean, y podemos copiar hacia abajo. Acá la estoy moviendo sin querer. Ok, ahí está. Y rápidamente saqué los promedios, vean ustedes, de cada uno de los alumnos entre las diferentes hojas. Extremadamente rápido. Esta es una de las grandes ventajas con las referencias en tercera dimensión. ¿Ok? Se dice por ahí que en realidad estas son de 2 dimensiones. Se dice, entre los expertos se llega a decir algo así. ¿Por qué entre 2 dimensiones? Porque solamente está involucrando lo que es una celda, lo que es una hoja y nada más.
Independientemente de que sean varias hojas, finalmente la primera dimensión se considera la celda, la segunda dimensión la hoja. Y por esa razón se considera que solamente son de 2 dimensiones. Estos mismos cálculos que nosotros acabamos de hacer, los podemos hacer también entre libros. Y es allí donde se considera una referencia en tercera dimensión, porque la tercera dimensión sería el libro. ¿Ok? Nada más que se tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Si nosotros utilizamos una referencia en 3D donde involucre ese libro, será un libro donde puede ser el origen 1, un libro donde puede ser el origen 2 y a lo mejor un tercer libro donde puede ser la concentración de esos valores de los dos diferentes orígenes. Es importante entender entonces que cuando se hacen dichos vínculos mediante una referencia y los libros se cierran, se tienen que guardar los cambios. Si por ejemplo se altera el origen 1, se guarda el cambio y se cierra, el libro de destino todavía no se verá afectado hasta que se abra. Cuando se abra, inmediatamente se va a recibir una notificación indicándole que uno de sus orígenes realizó un cambio y que si nosotros deseamos aceptar ese cambio. ¿Ok? Entonces es así como llegamos al final de este pequeño y corto video tutorial. Espero, chicos, que haya sido muy fructífero, que haya sido muy clara la forma, la manera en cómo se utilizan las fórmulas en tercera dimensión, que recuerden, algunos dicen que son solo 2 dimensiones, pero ya explicamos por qué. ¿Ok? Entonces, a partir de este momento ya pueden hacer entrega de su actividad. Un gusto saludarlos, hasta pronto.